¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal y el día de hoy vamos a hablar sobre este rumor de mercado que ha salido ayer por la tarde que vincula a Xavi Simons y un posible regreso al Barça. Recordemos que el jugador proveniente de Países Bajos está actualmente cedido en el Leipzig luego de la temporada pasada haber estado cedido en el PSV y ahora debería volver en junio hacia su club de origen, que actualmente tiene su ficha, que es el Paris Saint-Germain, pero de alguna manera tiene su futuro algo incierto, ya que Xavi Simons tiene una cláusula en su contrato que le permite elegir el destino que él quiera para salir otra temporada más cedido, y el jugador estaría dispuesto a volver al Barça y el Barça estaría dispuesto a hacerse con su regreso. Recordemos que al jugador en tiempo reciente pues se le ha visto mucho por Barcelona, así puede ser que esté planificando sus vacaciones o haya venido a ver a alguien, nunca se sabe, puede ser un guiño como a la vez no puede significar nada, pero también a lo largo de sobre todo estas últimas dos temporadas vemos que el jugador pues tiene una gran relación con Balde y siempre se han tirado como esta especie de guiños de que les gustaría jugar juntos algún día o que les gustaría volver a compartir equipo, porque recordemos que Xavi Simons pues era canterano del Barça y en 2019 pues terminó saliendo libre del club. Y en cuanto a mi opinión sobre este rumor de mercado y este hipotético regreso de Xavi Simons al Barça, la verdad que primero tenemos que analizar sobre todo la credibilidad de esta información, que como siempre digo, para mí las fuentes más confiables en cuanto a mercado de fichajes pues siempre son Matteo Moretto y Fabrizio Romano. Y la verdad que en cuanto a este caso de Xavi Simons, a mí sinceramente me parece un triple o el típico nombre que sale siempre en los mercados de fichajes con tal de poner alguna información, porque la verdad, sobre todo teniendo en cuenta el contexto que va a tener Xavi Simons de cara al próximo mercado de verano, a mí me parecería muy raro de que el jugador no termine yendo al Paris Saint-Germain y se termine asentando como una de sus piezas más importantes en su equipo. Porque la verdad, si algo le tenemos que dar por bueno a Xavi Simons es que desde que salió del Barça podemos decir que sí, la verdad es que ha ido al conjunto parisino cuando salió de la Masía por dinero, pero la verdad que la estrategia de sesiones que ha hecho con su carrera después ha sido bastante buena como para revalorizarse y para convertirse en uno de los talentos jóvenes más codiciados del mundo. Y teniendo en cuenta de que al Paris Saint-Germain próximamente lo más probable es que Mbappé termine saliendo de su equipo, yo creo que Luis Enrique va a buscar sobre todo retener al caso de Xavi Simons, incluirlo dentro de dinámica del primer equipo y a partir de ahí con 2-3 fichajes potentes tirar para adelante para lo que viene siendo el post Mbappé. Por esto pienso de que el Barça no tendría ningún tipo de chances para poder sumarlo a lo que viene siendo nuestras filas nuevamente. Porque la verdad, por más cláusula que tenga de cesión Xavi Simons, y yo creo que desde el Paris Saint-Germain le dicen que va a ser una pieza importante del equipo a futuro, bueno, lo normal es que se termine quedando. Y sobre todo por cómo está yendo su carrera en estos últimos 2 años, pues en el fútbol de Luis Enrique encaja, y yo creo que Luis Enrique es un entrenador que le permitiría como terminar de asentarse en la élite del fútbol mundial, y es un entrenador que tranquilamente lo podría terminar de formar como uno de los mejores jugadores del mundo, porque si sigue con estas estadísticas y sobre todo que las logra maximizar y obtiene una regularidad en su fútbol, estamos hablando de claramente uno de los próximos 10 mejores jugadores de todo el mundo. Y es por eso que, como ya dije anteriormente, pienso de que esta posibilidad de Xavi Simons salvarse más humo que otra cosa. Pero realmente si existiese una posibilidad, aunque sea pequeña, yo creo que pasa totalmente por la voluntad que tenga el jugador. O sea, si el jugador activa esa cláusula que le permite salir cedido otra temporada más y a un club que él quiera, pues ahí sí que podría llegar a buen puerto la operación, pero tendría que salir totalmente de Xavi Simons el interés de querer volver al Barça y yo qué sé, el poder de convencimiento que pueda tener tanto Balde o algún que otro amigo que tenga dentro del vestuario del Barça para seducirlo a venir aquí, a sumarse a este proyecto y sobre todo a dar ese salto de calidad como jugador que sobre todo creo que nos podría aportar demasiado, pero como te dije, dependería totalmente de él al 200%, porque como todos sabemos, desde 2017, desde que sucedió lo de Verratti, desde que sucedió lo de Neymar, pues las relaciones entre el Paris Saint-Germain y el Barça son más tensas de lo normal y yo creo que es imposible que al que la IFI se sienta a negociar, así sea con Laporte o con Deco, y esto llega a buen puerto, porque encima estamos hablando de Xavi Simons, que es un jugador que no tan solo se ha revalorizado, sino que, como dije anteriormente, ha dado un salto de calidad en su juego en el Leipzig y es un jugador que vale 80 millones de euros en el mercado. Entonces,
fácil y regalo en moño no te lo van a poner, por más voluntad incluso que creo que ponga el jugador. Porque incluso en su momento, por más surrealista que suena, fíjate lo rencoroso que es el Khelaifi, que en 2019 cuando fichó a Xavi Simons, pues fue más con una intención de revanchismo por lo de Neymar que otra cosa. Por eso él también en su momento el Paris Saint-Germain con Pochettino y después con Galtier casi nunca apostaron por el jugador. Pero si a mí me preguntas de una manera objetiva, en un plano en el que pueda pasar cualquier cosa, si a mí me gustaría de que al Barça se pueda hacer nuevamente con el talento de este jugador, obviamente a mí me gustaría. Porque Xavi Simons en esta generación actual de futbolistas, donde estamos viendo mucho mediapunta, mucho pelotero, por así decirlo de alguna manera, a mí los dos mejores del mundo me parecen tanto Virch y Musiala en estos momentos en cuanto a talento puro y en cuanto a los diferenciales que son. Pero por debajo, en un peldaño pequeño, por así decirlo, está Xavi Simons, que es un jugador que no ficharía antes que ninguno de los anteriormente mencionados, pero claramente si los otros dos son imposibles a nivel económico, para mí Xavi Simons es lo que más se asemeja, y sé que a lo mejor este fichaje pues en algunos culés puede causar algún tipo de rechazo todavía por las formas que salió del Barça y sobre todo de la cantera en su momento en 2019, y sé que hay algunos que a lo mejor siguen pensando de que Xavi Simons es puro marketing y cosas que siempre se le relacionaron cuando sobre todo era un niño en el Barça, pero es un jugador que para mí, sobre todo si vemos sus cifras en estos últimos 2 años, que vos ves la dinámica en la que está y va claramente encaminado a ser top mundial. Porque incluso me acuerdo que el año pasado había gente que le bajaba el precio de alguna manera o no le daba su mérito porque decían que era simplemente la liga holandesa. Bueno, ahora vino a una de las 5 grandes ligas que hay en Europa y sus números en Bundesliga están bastante bien. En 31 partidos de 32 posibles ha metido 7 goles y ha hecho un total de 7 asistencias, jugando un 97% de esos partidos como jugador titular. Sus números en Champions también, a pesar de que son bajos, yo los considero que están bien. O sea, son 8 partidos, 2 goles y 2 asistencias, 4 contribuciones en total. Entonces estamos hablando de que Xavi Simons, en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su progresión como jugador, pues va en buen camino para convertir en eso que quizás nosotros pensábamos en aquellos años cuando lo veíamos jugar de niño en la Masía del Barça. No digo que en el futuro sea candidato a ganar el Balón de Oro ni que sea el próximo rey del fútbol mundial, pero de que va camino a convertirse en uno de los jugadores más importantes del mundo, creo que eso es innegable. Así lo haga en el Leipzig, así lo haga en el Barça o así lo haga en el Paris Saint-Germain o en cualquier otro lado. O sea, negar el talento del chico a estas alturas, pues me parece algo sinceramente que ridículo. Y como digo, volviendo un poco a lo que es esta posibilidad de cesión en el Barça, pues a mí me encantaría, porque es un jugador que, como ya dije anteriormente, para mí encaja como anillo al dedo dentro de la idea del Barça. O sea, estamos hablando de un jugador que si viene con las ganas y si viene con la voluntad de querer triunfar, sobre todo viniendo aquí cedido una temporada donde a lo mejor quizás podamos incluir una opción de compra alta, yo creo que es un jugador que daría rendimiento inmediato y que podría también dar el salto de calidad para convertirse en uno de los jugadores más importantes del mundo. Es un jugador que sobre todo también nos cumple muchas urgencias que actualmente tenemos en la plantilla, por así decirlo, porque si vemos su zona de acción, normalmente es un jugador que se desempeña mucho por ese extremo zurdo o por esa zona izquierda, porque es un jugador que actualmente en el Leipzig pues está desarrollando un poco el papel que hizo hace unas cuantas temporadas atrás en Nkunku. No fue capaz de mantener esas cifras porque Nkunku en aquel momento, antes de ir al Chelsea, era un jugador en plenitud, pero yo creo que si le da más tiempo y recorrido podría hacerlo tranquilamente, y pensando en el Barça podría desenvolver tanto la función de extremo como también esa función de cuarto centrocampista que Xavi ha hecho tanto con Gavi, a un Gavi que ha jugado de manera forzada ahí, que lo ha hecho de una manera espectacular, pero que en el caso de Xavi Simons sería una posición que lo haría casi que naturalmente. O sea, imagínate tener por unas bandas a Rafinha o Lamine Yamal por ese sector derecho y por izquierda tener a Xavi Simons, que hasta incluso que en ese papel que a veces hace Joao Félix de venir a recibir, de crear y dirigir el juego ofensivo del Barça, y sobre todo para enlazarse y nutrir a Lewandowski de asistencia o de situaciones de gol, es un jugador que para mí lo podría cumplir incluso más a la perfección de lo que lo viene haciendo el portugués actualmente.
Porque encima, en mi caso, desde mi punto de vista, yo considero a Xavi Simons un jugador que obviamente es mucho más completo que Joao Félix, porque también si los comparamos en el aspecto defensivo, no hay color. Con las lagunas que tiene Joao Félix, Xavi Simons es un jugador que está acostumbrado a presionar alto o por lo menos a estorbar a su marca y no permitir que, por ejemplo, al lateral lo desdoblen con tanta facilidad como nos ha ocurrido a lo largo de esta temporada. Y Xavi Simons es un jugador que, como ya dije, podría dar en el Barça en caso de llegar un rendimiento inmediato, porque aparte de que ya conoce a mucha gente de la que está actualmente en el vestuario, porque han estado compartiendo mucho tiempo en la Masía, lo que le daría una principal ventaja es que ya conoce nuestra forma de jugar, tiene un encaje táctico casi perfecto y además que gracias a estas 2 sesiones que tuvo anteriormente, también sabemos que es un jugador que ha adquirido cosas de otra filosofía de juego. Por ejemplo, en la Bundesliga y en la Liga Holandesa tiene un estilo mucho más directo que el Barça. Y eso le ha ayudado mucho a sí mismo a crecer en varios aspectos de su juego, en cuanto al 1 contra 1, en cuanto al desparpajo y desborde que pueda llegar a tener, en cuanto a dar asistencias, goles de manera permanente, el acostumbrarse a ser líder del equipo y a partir de eso sumar confianza en sí mismo para dar salto de calidad en cuanto a su nivel. Por eso pienso de que el jugador literalmente tendría que un rendimiento inmediato en el Barça. O sea, no tendría que tener casi que ni periodo de adaptación por más que haya estado fuera muchos años. Y la verdad que sería una opción que, como ya dije, me encantaría, porque no tan solo su punto fuerte son las características y cómo podría encajar dentro del Barça, sino de que también es un jugador que desde el punto de vista de las necesidades que actualmente tenemos de la plantilla podría cubrir demasiadas, porque encima no tan solo tiene ese apartado bueno él en cuanto a su nivel individual, sino que en cuanto a lo que pueda aportar colectivamente hablando, es un jugador polivalente, pero que podría jugar tranquilamente en todo el ancho del ataque y que podría jugar incluso hasta como interior en caso de lesión de Pedri. Sería prácticamente como tener a una especie de Bernardo Silva pero de 20 años. O sea, para mí no llega de momento al nivel en cuanto a creador y organización de juego que tiene Bernardo Silva, pero tranquilamente va por ese camino actualmente y yo creo que podría llegar, porque Xavi Simons, metido en un buen contexto, en un equipo que funciona, es un jugador que lo normal es que por temporada haga 20 goles y 20 asistencias, que sería un jugador brutal o cifras parecidas. Y estaremos hablando de uno de los jugadores más determinantes de todo el mundo. Y por eso dije que el fichaje de Xavi Simons me encantaría, así como el de Bernardo Silva. Pero veremos, yo la verdad que no soy muy optimista por esto, por el simple hecho de que el jugador tiene ficha en el Paris Saint-Germain. Si fuese cualquier otro equipo, yo creo que el Barça, si pone el dinero sobre la mesa, podría hacerse con los servicios de este jugador. Pero actualmente, si tiene esa cláusula de salir cedido y él elegir el destino, pues dependeríamos totalmente de la voluntad que él tenga. Pero como ya dije anteriormente, pienso de que Luis Enrique le va a convencer para quedarse en el Paris Saint-Germain, sobre todo pensando en la era posterior a Mbappé. Pero si a mí me preguntas, es un jugador por el cual sí pagaría 80 o 90 millones de euros. Para mí los vale totalmente la inversión y aquí también es donde, como ya dije en un video anterior, donde tomas dimensión el destrozo que hizo Bartomeu en el Barça, porque es un jugador que lo sacaron aquí en 2019 a base de una propaganda asquerosa mediática donde lo pintaban como un paquete y a día de hoy, si lo querés fichar, son cantidades astronómicas de un jugador que tranquilamente podríamos tener aprovechando aquí gratis y que no debería haber pasado nada de esto. Si el jugador en su momento no tenía minutos en el primer equipo porque estaba Messi y compañía, podíamos haber seguido la misma estrategia de cesión, pero bueno, no podemos volver el tiempo atrás. Bartomeu hizo lo que hizo en el Barça y ahora con el caso de Xavi Simons como el de Cucurella o tantos otros nos agarramos la mano a la cabeza porque eran jugadores que podíamos aprovechar aquí en el Barça o incluso sacar músculo económico a partir de ellos y ahora no los tenemos a disposición y tenemos la situación económica delicada que actualmente está atravesando el club y que Laporta trabaja para mejorar. Pero bueno, yo lo voy dejando por aquí. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.